Bienvenidos, bienvenidas. Observemos el siguiente modelo. Hallar el volumen del sólido cuya región y eje de giro ubicados en el sector negativo. Método de la arandela, plantearlo. Me dan la gráfica. Vamos a observar que me dan. La curva 1 corresponde a esta parábola. La curva 2 corresponde a esta parábola. Puntos graficados, ¿sí? X es igual a menos 4, que es el eje de giro. Entonces tenemos X, Y, nuestra referencia, el 0. X igual a menos 4 es una recta que me ubico en X igual a menos 4 y es paralela al eje Y. Esta es la curva 1 y esta es la curva 2. ¿Sí? ¿Qué podemos notar? 0, menos 3. En este punto donde se corta la curva 1 con la curva 2, ¿sí? Este es de la 1. Aquí tenemos menos 1 en Y y aquí tenemos en este punto donde se corta la curva 1 con la curva 2, tenemos menos 3 medios, 3 medios positivo en Y. Muy bien. Entonces me dicen método de la arandela. Como me dicen el método de la arandela, es porque vamos a tener esta corona circular, donde este es el radio menor y este es el radio mayor. ¿Sí? Listo. En ese método vamos a decir lo siguiente. Observemos la lupa 1, ubicación del diferencial por conveniencia. Es decir, las dos curvas me dan X en función de Y. Entonces, vamos a decir que el diferencial va a ser paralelo a X, es decir, vamos a trabajar con dy. Véalo acá, el que aparece con rojo, paralelo a X, es decir, con dy. Muy bien. Vamos a ubicar los radios. Radio, distancia del eje al diferencial. Entonces digamos lo siguiente, con mucho cuidado. Del eje, véalo acá, menos 4, al diferencial. La parte más lejana al diferencial es esta. Esa va a ser el radio mayor. ¿Sí? Entonces ese radio mayor, ¿qué es? Va a ser, ese radio mayor lo podemos escribir como desde el eje hasta el eje de referencia, el 0, 0 en Y, hasta acá. ¿Cuánto ha recorrido? Menos 4. Pero como estamos hablando de una distancia, le colocamos 4 positivo. Es igual esa distancia. Del eje al punto más lejano del diferencial es el radio. El radio. ¿Y qué es este pedacito que me queda aquí? Digamos X sub D, negativo. Desde este punto más lejano del diferencial al eje Y, lo que le falta por recorrer al diferencial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le coloco menos? Porque está en el lado izquierdo de la referencia. Vea la referencia, el 0, 0, este es el punto 0, 0. El lado izquierdo, estas son las X negativas hacia este lado. Entonces, menos X sub D. Lo que le falta por recorrer es esa parte. Y le coloco D porque lo relaciono con la curva de la derecha. ¿Sí? Ahora, la distancia entre el eje, véalo acá, y el punto más cercano del diferencial es el radio menor, R minúscula. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, la distancia entre el eje
Y el eje 0, 0, ¿sí? ¿Cuál es esta distancia? 4. Porque es distancia, lo tomo positivo. Véalo acá. Lo mismo que hicimos con esta. Va a ser igual al radio menor, ¿sí? Más este trayecto. La distancia entre el punto más cercano del diferencial y lo que le falta por recorrer, x sub i, hasta el eje 0, 0. Pero ese x sub i lo tomamos negativo. ¿Por qué? Porque mire el sistema de referencia de nosotros. Está en el lado izquierdo de nuestro sistema de referencia. Al igual que este, el x sub d, está en el lado izquierdo. ¿Sí? Lo que me dice, la región de giro y el eje ubicados en el sector negativo. Entonces ya saben, por esto va al menos aquí y por esto va al menos acá. Muy bien. Entonces decimos, el volumen está definido como, para la arandela, pi, la integral de a hasta b, de radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado por el diferencial de y. ¿Y por qué diferencial de y? Porque lo tomamos paralelo a x, trabajamos con y. ¿Sí? Entonces, el volumen va a ser igual pi. La integral entre a y b, como el diferencial se me mueve en y, vamos a observar la curva en y. En este punto, en y es menos 1. En este punto, en y es 3 medios. Supongamos que no tengo estos puntos. ¿Cómo los obtengo? Interceptamos la curva 1 y la curva 2, es decir, igualamos las x. Y aquí obtenemos los puntos donde se intersectan las x. Donde se interceptan las curvas. Este punto y este punto. Si queremos graficar la curva con mayor precisión, para cada una hacemos intersecto con los ejes. Con el eje de x hacemos y igual a 0 y con el eje y hacemos x igual a 0 y obtenemos estos punticos que estamos señalando. Pero esa no es la idea en este ejercicio. El radio mayor al cuadrado, véalo acá, entonces decir 4. Pasamos al otro lado más x sub d. Ese es el radio mayor al cuadrado. Todo al cuadrado. Menos el radio menor al cuadrado. Sería 4 menos x sub i todo al cuadrado. Y toda la expresión por el diferencial de y. ¿Sí? Decimos, volumen es igual a pi, la integral entre menos 1 y 3 medios, 4 más. ¿Quién es x sub t? X sub t la relacionamos con, recuerden, la distancia que hay del punto más lejano del diferencial al eje y. Vea, a este 0, 0 en y. Este es x. Y recuerden que lo habíamos colocado negativo porque estaba en el sector negativo de las x. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿y quién es x sub t? La curva en d. ¿Y la curva en d a quién le corresponde? Miremos, miremos. Curva 2. Dale acá. Y menos al cuadrado. Menos 4 menos x sub i. ¿Y quién es x sub i? Véalo acá. Toda esta expresión. Y en x sub i, si tocamos la curva en este lado, ¿a qué lado corresponde? A esta. ¿Y este quién es? La curva 1. ¿Y la curva 1 quién es? Véala acá. Y2 menos 3.
¿sí? Recordemos que este menos está afectando a todo lo x sub y, ¿cierto? Y el x sub y de la izquierda es la curva 1. Entonces, por eso lo colocamos así. O de una vez coloquémosle más por menos, menos, menos por menos, más. Y me elimino tanto signo por ahí. Diferencial de y. Listo. Este es el planteamiento que nos piden. ¿Sí? Ya sería resolver este trinomio que está al cuadrado. Aquí tengo un binomio al cuadrado porque 4 más 3, 7. 7 menos y al cuadrado quedaría un binomio al cuadrado, ¿cierto? Lo resolvemos, evaluamos la integral y me queda unidades cúbicas. Recuerda que leer el ejercicio nos dice plantearlo. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.